eh, en aquellas provincias, primero que tengan un caudal electoral importante y fundamentalmente en las seis provincias donde se eligen los 3 senadores nacionales correspondientes a ese distrito electoral. Porque la idea es tratar de preservar, como ya lo dijimos varias veces, los senadores. La idea es que en cada uno de esos distritos electorales se pueda, el Frente de Todos, llevar la mayor cantidad de senadores posibles al Congreso para garantizar, por un lado, el quórum propio, es decir, que la presidencia del Senado, que está en manos de Cristina Fernández de Kirchner, no pierda esa herramienta, esa llave legislativa que tiene ahora y que le permite manejar a gusto y paladar el Senado. Si pierden no la mayoría, sino la posibilidad del quórum, va a estar obligada a negociar con aquellos senadores afines y de última hasta con la propia oposición la posibilidad de conseguir quórum y tratar los temas que le importen al Ejecutivo Nacional. Ya ni hablar del tema de conseguir los 2/3, la mayoría agravada, sino simplemente se trata de mantener por lo menos el actual estado, la actual situación del Senado en cuanto a quórum. Por eso van a poner, como digo, toda la carne en el asador, como se dice, en aquellos distritos donde se eligen los senadores. Son 6 provincias que eligen senadores, y también en aquellos lugares donde haya un caudal electoral importante. ¿Dónde quedamos nosotros? Como provincia, Salta, digo. Salta es la 6ª provincia a nivel nacional en cantidad de electores, ¿sí? Es la 6ª, tiene más de 1 millón de electores, pero está lejos, digamos, de aquellos lugares donde hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de gente que vota, y allí focalizarán la estrategia o toda la atención. Por eso digo que a las medidas que ya empezaron a anunciar, que van a aumentar la jubilación mínima, se van a hacer otros anuncios, ya fueron a lo más directo, a lo que significa lisa y llanamente, por ejemplo, regalar bicicletas o regalar electrodomésticos. ¿Qué pretenden con eso? Y que aquel que acceda a eso, van a buscar comprometerlo para que los vote a ellos. Es directamente, lisa y llanamente, la compra de votos. La compra de votos que habitualmente se hacía a través del bolsón, pero en estas elecciones PASO se dieron cuenta que con el bolsón no alcanza. Ya no alcanza con el bolsón. Entonces hay que apelar a otras cosas. En algún momento se lo practicó desde siempre, digamos. Tampoco vamos a decir que el gobierno de los Fernández descubrieron la pólvora con ese tema. Siempre se lo usó, pero era una práctica que se había dejado de hacer, o al menos se lo hacía, pero no tan a la luz del día, por así decirlo. Sin embargo, ahora ya directamente, van directo, compramos, con plata del Estado, obviamente, no van a meter la mano en el bolsillo ni los intendentes, ni el gobernador, no, con la plata del Estado, tratando de ver si le da algún tipo de resultado. Hay varias encuestas que se conocieron desde las PASO, y a medida que pasen los días se van a conocer más. Y hay algunas encuestas que se han hecho, y que algunas están todavía
en la consulta, y donde le preguntan, ¿usted va a cambiar su voto? Votó en las PASO de determinada manera. Y le preguntan, ¿usted va a cambiar su voto en noviembre? Y en esa consulta, en algunos, digamos, para hacer un promedio, propongamos que para promediar, de 100 consultas, más de cerca de 90 personas consultadas le dicen que no, que van a mantener su voto. Y un porcentaje entre el 14 y el 10% le dice que eventualmente podrían cambiar, pero la mayoría dice que no va a cambiar el voto. Y eso es lo que de alguna manera los desespera al gobierno nacional, porque necesitan que la gente cambie su voto. Aquel que no lo votó, que lo vote. Es la única forma que tienen más o menos de intentar revertir este resultado absolutamente adverso e inesperado que obtuvieron en las elecciones PASO. Así que bueno, con esa idea, no con otra, porque no es que se convoque, supongamos, como lo charlamos esta semana acá en 7 PM con el economista, el licenciado Moisés Sánchez, hablando de que hay que discutir los temas de fondo de este país, los temas de fondo, realmente los temas de fondo, y lo charlamos ayer también con el empresario gastronómico Tupac Pugioni, que habla de la necesidad de ir a los temas que realmente son los que le interesan a la gente y que por otro lado son los que le permitiría cambiar una realidad que lamentablemente en este país se viene sosteniendo gobierno tras gobierno. Pero no solo que se mantiene, sino que se profundiza en el caso de las crisis, porque si no, no hay manera de entender cómo, más allá de la pandemia, porque ahora todo, bueno, ayer yo le contaba a Kicillof, le preguntaron por qué perdió y dijo por culpa de la pandemia, sin reconocer siquiera el más mínimo error. Este país viene arrastrando desde hace décadas los mismos problemas, pero se han ido agudizando. Cuando uno mira un poco los libros o entra a internet ahora y mira cuánto era la inflación, por ejemplo, que hubo en la época de la dictadura militar, y de ahí con el paso a ya la democracia con Alfonsín, y ve que los índices inflacionarios, pero fundamentalmente los índices de pobreza, ¿no es cierto?, tienen una diferencia abismal con lo que hay hoy. Hay una diferencia tremenda. ¿Eso qué significa? Que año tras año se ha ido agudizando. Y se supone que después de la dictadura, cuando llega la democracia, bueno, esos problemas que había en ese momento, la democracia lo iba a corregir. De allí el discurso que quedó para la historia de Raúl Alfonsín, cuando decía, con la democracia se come, se educa y se cura. Porque la idea era que la democracia llegaba para ocuparse de esos temas, que son fundamentales para la vida de todo y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, desde aquellos discursos de campaña de Alfonsín a esta realidad, con casi 50% de pobres, 14, casi 15% de indigentes, con una inflación incontrolable que ronda año a año el 50%, vale decir que de un año para el otro la mitad del valor de la moneda, del dinero, se deteriora, con un montón de otras cosas que trae como consecuencia el tema de la pobreza, como es por ejemplo la inseguridad. Y en el medio apareció Doña Pandemia y terminó por hacer estallar todo.
hasta que este país, y hablo de la dirigencia política de este país, de toda la dirigencia política, no sean capaces de sentarse en una mesa a discutir los temas de fondo, que es esto, ¿cómo hacemos para parar la inflación? ¿Por qué los otros países de la región lo lograron y por qué nosotros no? ¿Por qué no copiamos y pegamos? Copiemos cómo ha hecho Chile, cómo ha hecho Bolivia, cómo ha hecho Perú, cómo han hecho otros países, Uruguay. Veamos cómo han hecho. ¿Y por qué no lo aplicamos acá? Pero para eso hace falta que la dirigencia política en su conjunto se ponga de acuerdo en atacar esa situación. Porque si no, vemos que el gobierno que llega de un signo político, esa situación lo complica. ¿Sí? Aparece otro. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? Veníamos del kirchnerismo. Se lo votó a Macri. 4 años después volvemos al kirchnerismo. Ahora, aparentemente, en esta elección, que no es legislativa, es decir, que no se va a cambiar la conducción del país, pero sí desde el punto legislativo y en una elección fundamental, aparentemente, si se repiten los resultados de las PASO, otra vez Juntos por el Cambio recuperaría, digamos, el liderazgo político, y vamos cambiando de uno al otro, pero de nada nos va a servir si no se atacan los problemas fundamentales. Es absolutamente necesario atacar eso. Es lo que decía el licenciado Moisés Sánchez, el chino Sánchez, lo planteaba también ayer el empresario Tupac Pugioni. Pero con cualquiera que usted pueda hablar de esto, seguramente le va a decir. Ahora, el tema es ¿por qué oficialismo? Porque los oficialismos de hoy son la oposición de mañana. ¿Por qué la dirigencia política en su conjunto no dice, bueno, paremos la pelota? No sigamos echándole la culpa, porque si no pasa, y el que llega ahora le echa la culpa al anterior. Ahora es absolutamente una palabra que se escucha en todos los dirigentes del oficialismo, porque Macri. Todo es culpa de Macri, ¿sí? Y en Macri también, o sea, sabíamos que todo era consecuencia de lo que había pasado con el gobierno, y todos los que llegan le echan la culpa al que vino. Entonces, ¿por qué no paran la pelota? Y dice, bueno, dejemos pues de echarnos la culpa uno al otro, porque si no esto es interminable y las cosas empeoran. Nos pongamos de acuerdo. A ver, veamos qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que para eso hace falta que la dirigencia política empiece a manejarse como estadistas. No como dirigentes políticos, sino como estadistas. Y es una frase recontra repetida, pero muy válida, aquella que dice que el estadista es el que piensa en la próxima generación y el dirigente es el que piensa en la próxima elección. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, más de Cristina que de Alberto, no está pensando cómo va a hacer para resolver los gravísimos problemas de este país, más allá del 14 de noviembre, que es el día de la elección. Lo único que está pensando hoy el gobierno, el oficialismo, es en el 14 de noviembre. Están pensando cómo hacer, por eso están haciendo todas estas barbaridades de empezar a regalar de todo, para ver cómo hacen para comprarle el voto a la gente y cambiar lo que pasó en la elección pasó. Pero no están pensando cómo hacer para resolver los problemas de fondo de la Argentina. No están mirando más allá, están mirando en la coyuntura, en el muy, pero muy corto plazo.
lo importante ahora para ellos es ganar la elección. Che, y la próxima generación, no sé, ese otro tema. ¿Y para qué voy a pensar en la próxima generación si la próxima generación yo ya no voy a estar? Que se la arregle el que venga. Que ese trabajo lo haga otro. Pero yo por lo pronto tengo que salvar esta elección, porque si no pierdo la mayoría en el Senado. No voy a poder seguir teniendo control sobre el Poder Judicial. La justicia se va a empezar a mover como corresponde. Y lo más seguro es que Cristina Kirchner, con todas las causas que tiene abiertas, y no va a terminar presa Cristina. Yo le digo a alguno que dice, che, yo la quiero ver presa. No, nunca va a ir presa Cristina, porque tiene la posibilidad de apelar. Pero por lo menos que tenga las condenas que se merece, después de toda la fechoría que ha hecho en su gobierno. Están pensando en eso, en ese tema. A Cristina le aterra la posibilidad, porque una de las causas más importantes y más comprometida que tiene y más avanzada es la causa OTESUR. Y la causa OTESUR, que son los hoteles que compró espuriamente en el sur, ahí están involucrados en la causa sus dos hijos. En el tema de Máximo Kirchner, como Máximo es legislador nacional, tiene fueros. Pero en el caso de Florencia Kirchner, no. Por eso recuerden ustedes que cuando en algún momento la causa OTESUR empezó a avanzar de la mano del juez Bonadío, inmediatamente Cristina la sacó del país a Florencia Kirchner con el argumento de que estaba demasiado enferma, ya prácticamente se moría, y la llevaron a Cuba. Y estuvo en Cuba todo el tiempo que duró hasta que pasaron las elecciones y demás. Y una vez que pasaron las elecciones, recién Florencia Kirchner volvió al país. ¿Por qué? Porque el gran temor de Cristina Kirchner es que la metan presa, y que sería muy posible que sí la puedan meter presa a Florencia Kirchner, por el tema de una de las causas que más la compromete. Entonces, todo este país y toda la dirigencia política del Frente de Todo, del oficialismo, gira alrededor de ese tema. Tenemos que salvarla de la cárcel. No a Cristina, repito, Cristina ni Máximo seguramente no van en cana, pero Florencia Kirchner sí puede terminar presa. Entonces, en vez de discutir los grandes temas que le preocupan a millones de argentinos y argentinas, que es el desempleo, la inseguridad, la inflación, la falta de esperanza de no ver un futuro, de no ver alguna luz al final del túnel, quedan de lado. ¿Por qué? Porque el objetivo central es ese, es garantizar que desde la justicia no se avance en estas causas y que finalmente la hija de la vicepresidenta pueda terminar presa. Que eso sí es muy posible. Es increíble que toda una estructura política esté enfocada nada más que en eso. Por eso digo, y capaz que alguien diga, este siempre dice lo mismo, pero es que tenemos que decirlo hasta el cansancio, porque no puede ser que en otros países que tuvieron situaciones similares a las que nosotros tenemos, se haya puesto de acuerdo la dirigencia para avanzar en ese tema. El ejemplo emblemático en el mundo es el acuerdo al que llegan los españoles después de la dictadura franquista, y cuando hacen el gran acuerdo de la dirigencia española, que lo firman en el Palacio de la Moncloa, de ahí que se llama el Pacto de la Moncloa,
donde las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, la de izquierda, la de derecha, las únicos que no participan de ese acuerdo es ETA, la guerrilla vasca, que en ese momento estaban en la clandestinidad, pero después todos los partidos participan. ¿Y qué dicen? Pongámonos de acuerdo en esto, porque si no nos ponemos de acuerdo en esto no vamos a salir. Se ponen de acuerdo en los temas y se ponen de acuerdo también en la figura que iba a encarar ese proceso de transición. Cuando deciden quién iba a llevar adelante ese proceso de transición, lo eligen a Adolfo Suárez, un dirigente de la política de España. ¿Y qué dice Adolfo Suárez? Perfecto, yo conduzco la transición, voy a llevar adelante estos puntos que acordamos en la Moncloa, este pacto que hicimos yo lo voy a canalizar, yo lo voy a llevar adelante y voy a llevar este gobierno con estos puntos adelante por el periodo constitucional que corresponda a un mandato. Y después, ¿qué dice Adolfo Suárez? Una vez que yo termine ese mandato y que se convoquen a las elecciones como corresponde, al que gane le entregaré el gobierno y yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi casa, dijo Adolfo Suárez, y se fue a su casa. Le entregó el poder en ese momento al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, en la persona de Felipe González, de Felipillo, y el tipo se fue a su casa y no volvió más, no habló nunca más de política. No tuvo la tentación de decir, bueno, pero ahora yo como está bien, se fue con una aceptación, perdón, por parte de la sociedad española enorme. Y sin embargo, a pesar de tener unos números positivos enormes, Adolfo Suárez no cayó en la tentación de quedarse y dijo me voy. Y se fue a su casa. Y no volvió más. No volvió a meterse en el tema político. Le dejó, él hizo la transición, cumplió con los acuerdos que se habían acordado en la Moncloa y se fue a su casa. De ahí empezó a gobernar el PSOE, el Partido Socialista, con González, y gobernó, y después hubo alternancia, después vino Aznar, Aznar del Partido Popular, la derecha, digamos, española. Pero Aznar, cuando llegó, no dijo, bueno, yo voy a agarrar todo lo que ha hecho Felipe González y lo que dice el pacto de la Moncloa y lo voy a revolear por los aires. No, el tipo continuó con eso, le dio su impronta, su particularidad, le puso su ideología, si usted quiere. Pero España siguió avanzando. Tuvo los problemas propios, ¿no es cierto?, de un mundo globalizado, y tuvo inconvenientes, tuvo problemas, incluso tuvo hasta la intentona de un golpe de Estado. Le pasó a todos los españoles, como acá. Sin embargo, siguieron por la misma ruta que habían trazado. Y mire hoy lo que es España. España tiene problemas, sí, tiene problemas. Pero no en la dimensión de la nuestra. Y hoy España es lo que es. Es una de las principales potencias de la Unión Europea. Y si no, veamos lo que hizo Chile con la concertación. Con la concertación en Chile fue lo mismo. Y empezó gobernando también la izquierda, pongámosle si usted quiere. Y hubo alternancia. Vino Frei, vino Lagos, después vino Piñera, después vino Bachelet, hoy de nuevo está Piñera. Pero Chile avanza, no tiene problemas de inflación, tiene una inflación controlada. Pero porque la dirigencia política tuvo la grandeza de hacer lo que hay que hacer. En cambio acá no.
Aquí estamos ahora entre el macrismo, la culpa la tiene Macri, la culpa la tiene Cristina, la culpa la tiene Alberto. Y vemos cómo, por ejemplo, ahora en este tema, en este cambio de gabinete, cómo puede ser el regreso de los muertos vivos, cómo puede ser que un personaje nefasto para la política, como Aníbal Fernández, otra vez esté formando parte de un gabinete. ¿Y por qué lo trae? No, dice, ese no tiene miedo, ese sabe que se le va a parar a los periodistas y en cualquier momento vuelve Aníbal a instalar Clarín Miente. Y envalentona a otros personajes, por supuesto, impresentable, como el Isi, Mario Isi, el intendente de José C. Paz, que ahora dice, ojo, le dice a los medios de comunicación, a los periodistas, ojo, porque en cualquier momento el pueblo se va a hartar de que ustedes le digan pálida y se le va a volver en contra. O sea que la culpa es del mensajero. O sea que según Isi, el impresentable de Isi, nosotros los periodistas tenemos que sentarnos acá, yo frente a este micrófono, cuando escribo mis columnas en nuestro portal, y tengo que decir que todo está fantástico y todo está bien, porque si no, según Isi, ustedes que son los oyentes del programa, los que leen nuestro portal, y se me van a venir en contra. ¿Cómo puede decir un tipo tamaña barbaridad? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a ese discurso espantoso que hizo Mario Isi, ¿sabe quién lo aplaudió? El presidente de la República. Porque lo hizo delante de Kicillof, bueno, Kicillof es otro impresentable, pero el presidente de la República, Alberto Fernández, aplaudía cuando Isi decía que la culpa es de los medios, por tirar tantas pálidas. Algún día el pueblo se va a cansar y se va a levantar en contra de los medios, dijo Isi, está loco ese tipo. Entonces, ¿ustedes creen por ventura que con este tipo el país puede salir adelante? También del lado de Juntos por el Cambio hay talibanes, ¿no? No vaya a creer que todos son... También ahí tienen sus personajes bastante nefastos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque hay dirigencia absolutamente racional, sensata, democrática, honesta, en todas partes. Esos son los que se tienen que sentar en una mesa y hacer el gran acuerdo. Y decir, bueno, ya está, dejemos de hinchar, no jodamos más. Nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos con el tema de la inflación? A ver, tráelo al ministro de Economía de Chile, tráelo al ministro de Economía de Perú, tráelo al ministro de Economía de Uruguay. A ver, ¿qué han hecho ustedes? A ver cómo hicieron para salir de este tema de la inflación, a ver cómo lo han controlado. Y empezar a avanzar, porque si no, damos 2 pasos para adelante ahora y después damos 2 pasos para atrás después. Y mientras tanto aparecen los oportunistas de la política, los delincuentes, los chorros. Y son los que sacan ventaja. Entonces, mientras tanto, la sociedad se debate en la miseria, la pobreza, la indigencia, la inseguridad, la falta de trabajo. Y no saldremos nunca. No saldremos nunca. Si no se logra eso, chau. Entonces, este es como River y Boca. ¿Vos de quién sos de River? Ah, yo soy de Cambiemos. ¿Y vos de quién sos de River? Ah, no, vos sos del otro. No, pues. No. Esto tiene que haber una mesa de acuerdo. Y si no, no tiene sentido. Ahora perdieron el oficialismo en las PASO. Póngale que por cualquier motivo va a ser que pase, ganen en noviembre. ¿Y qué van a hacer? ¿Tienen algún plan para ver qué van a hacer?
¿Tienen un plan para decir cómo sigue este gobierno de Alberto Fernández que tiene 2 años de gestión por delante? ¿Le explicaron qué van a hacer? ¿O la idea será seguir repartiendo planes y ahora planes, bicicletas y plancha para ver si es que compran voluntad? ¿Ese es el plan del gobierno? Hay que investigar la deuda que contrajo Macri, por supuesto. Pero ¿cómo no? Hay que investigarla. Porque según Macri la tuvo que contraer una deuda monstruosa con el Fondo Monetario porque no le quedaba otra. Porque con eso tenía que pagar otras obligaciones que el país había dejado de pagar ante el órgano financiero internacional, según Macri. Según la oposición, la guita que le pidió Macri al fondo, los dólares, sirvió para que los amigos de Macri, ¿no es cierto?, compraran dólares, los metieran en la caja fuerte y hoy haya más de 80.000 millones de dólares en caja fuerte en este país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigar. Justicia independiente, jueces probos, jueces que no se dejen apretar. Y los que tengan que ir en cana, que vayan en cana. No importa el color, toda la vida lo dije, el delincuente es delincuente, no hay delincuente peronista, no hay delincuente radical, no hay peronista de Cambiemos, ni del Frente de Todo, ni del Partido Comunista, el delincuente es delincuente. Y si no, seguiremos debatiendo, no, escuchando las barbaridades de este impresentable de Isi, que ahora le echa la culpa a los medios. Algún día el pueblo se irá en contra de los medios. ¿Qué pretende Isi? Que el pueblo venga acá a la radio, por ejemplo, conmigo, me saquen y me linchen acá en el mástil del Gran Bur. Cosas. Mientras tanto la gente la pasa mal, no tiene para morfar, no tiene laburo, andan por la calle peregrinando buscando bolsones. Increíble, ¿no? Increíble. Así que bueno, veremos, esperemos que alguna vez ya nosotros, cuando digo nosotros hablo de mi generación. Seguramente no lo veremos, pero como digo, nuestra generación ya la pasó a todas. Las pasó a todas. No. La pasamos espantoso. Esperemos que las próximas, nuestros hijos, nuestros nietos, no sigan por el mismo camino, si no es inútil. Pero bueno, para eso se supone que está la política. La política es una noble, muy noble actividad. La macana es cuando cae en manos de delincuentes, oportunistas, disfrazados de políticos.